El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en esta nueva jornada de miércoles en Anunciación TV para presentarles a los líderes sociales de México, compartirlos con ustedes de manera que puedan vincularse y tener estrategias en común para lograr un mundo mejor. Hoy vamos a platicar con el padre Eduardo Corral Merino. Él es secretario ejecutivo de las Dimensiones de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y el tema es los talleres de educación para padres de familia, una aportación cristiana. De verdad que nos parece importantísimo. Mucho se ha dicho que no nacemos sabiendo cómo es eso de ser padres, vamos reproduciendo algunos escenarios que en casa vivimos, algunas conductas y actitudes de nuestros padres, y generación tras generación intentamos al mismo tiempo redescubrir la naturaleza humana y orientar nuestro corazón hacia una buena educación para nuestros hijos, pero las exigencias sociales, económicas, políticas, el contexto en el que vivimos va a veces en contra de nuestra buena voluntad de estar presentes, de estar con los hijos, y tenemos que reordenar otra vez nuestra escala de valores para lograr ser buenos padres. Así que Eduardo Corral Merino con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias, muy agradecido con este esfuerzo Anunciación TV y muy contento de poder platicar sobre estos talleres que precisamente tienen esta finalidad, encontrar a la sociedad en un tema común, más allá de paradigmas, más allá de características secundarias. Usted lo decía muy bien, ¿verdad? Este aspecto tan importante del tema educativo. Hemos hablado mucho de los padres, hemos hablado mucho de las instituciones, de las escuelas, inclusive nuestro gobierno tiene ahí planteada toda una estrategia, una reforma educativa, pero necesitamos ir al fondo del asunto. Y el asunto es, ¿qué es educar? Los padres son los primeros responsables de la educación de los jóvenes, no son las escuelas. Es muy curioso, pero uno le pregunta a un padre de familia, oye, ¿qué haces por tus hijos? Los llevo a la escuela. Y a una buena escuela, ¿no? A una buena escuela. Y yo le decía, no, pero ¿qué haces tú por tus hijos? Y me decía, bueno, también los llevo en la tarde al karate, al inglés, los llevo al dentista. Y yo les decía, no. Eso es accesorio. ¿Qué haces por la educación de tus hijos? ¿Qué es educar? ¿Qué es la idea de hombre que le estás transmitiendo a tu hijo? ¿Cómo estás formando su interior? Que no solamente es la vida religiosa, es también la imaginación, la memoria, el edificio, así, ¿verdad? Racional, con el cual voy entendiendo, digiriendo, analizando y entrando en relación con el mundo, con la naturaleza, con el cosmos. ¿Qué mirada le transmites a tu hijo respecto del mundo, no? Es curioso, pero aquí, con esto de la mirada, me encanta, ¿no? Porque es muy distinto el verbo ver, el verbo observar y el verbo mirar. Cuando yo hablo de ver, pongo la carga del verbo, de la acción, precisamente en el momento. ¿Viste el accidente? Es decir, no me importa tanto lo que vi o quién vio, sino me importa la acción. Cuando yo digo observar, yo me detengo en el objeto que estoy observando y veo sus características, y veo sus dimensiones, y veo lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en ese objeto. Podríamos decir, ¿viste cómo, observaste cómo quedó ese carro en el accidente? Me tengo que detener en el objeto. Y la mirada nos lleva a pensar en el sujeto. Me acuerdo que mi mamá insistentemente me decía, no, mira bien. ¿Ya fuiste a buscar? Sí. Pues ahora ve y mira bien. Porque el sujeto es el que tiene que estar atento. El sujeto, no mira de manera neutra, sino mira con toda una carga de referentes, de entendimiento, de experiencias, de disposición, de afectos. Es donde entra en juego la subjetividad. Es la persona completa, cómo mira aquello que existe, ¿no?
Y entonces puede dirigir su mirada hacia todo lo malo o puede dirigirla hacia todo lo lindo y bello. Claro. ¿Cómo lo han educado para mirar la vida, no? El Papa Benedicto empezó con un tema muy fuerte, ¿no? Curioso, porque el Papa Benedicto, un hombre místico, un hombre profundo, un hombre sabio, ¿no? Y saca un eslogan muy curioso, dice, la emergencia educativa. O sea, estamos ante una emergencia educativa. Todo el mundo se queda sorprendido y dicen, ¿cómo es que el Papa utiliza este tipo de frases, de eslogans? ¿Y cómo es que el Papa, a final de cuentas, pues se anima, ¿verdad?, a entrar en esta dinámica? Él, ¿verdad?, siempre en la teología. Y dice, no, hay una emergencia educativa. Porque tenemos que, atención, emerger de manera distinta frente a la realidad. La realidad no es el problema. La realidad ahí está. La realidad es histórica. La realidad es producto, es compleja. Pero lo importante y lo que tenemos que calibrar, lo que tenemos que afinar hoy en día, es cómo estamos mirando la realidad. Y para eso se necesita papás que caminen junto a sus hijos y vayan diciendo, mira esto, mira aquello, mira aquello. Y eso toma tiempo, amerita disposición y tiempo. Educar, en términos etimológicos, está el prefijo e, que es hacia afuera, exportar, exprimir, explicar, nos lleva a una acción hacia afuera. Y ducere, pues es un verbo que nos dice conducir hacia afuera. Educar es, antes que nada, conducir a la persona hacia afuera, para que sepa entender su realidad, comprender la realidad, porque hoy el grande problema que tenemos es que tenemos mucha gente autorreferencial. Dice el Papa Francisco en el número 2 de esta exhortación apostólica maravillosa, Evangelii Gaudium. Dice el Papa, el hombre de hoy vive en una constante autorreferencialidad, pero además vive con una conciencia aislada. Es decir, no está educado. Porque solamente sale desde sus referentes, desde sus sentimientos, desde sus afectos, desde una subjetividad negativa, porque no es una subjetividad abierta al mundo, no es ir y entender lo que pasa fuera de mí, sino que el hombre solamente está viviendo con la parte que le es suya, pero no está en relación con la historia, no está en relación con los acontecimientos, no está en relación con las exigencias del mundo, no está viviendo y dejándose interpelar por la otredad. Y esto se debe a que hay demasiada insatisfacción, porque hay vacíos enormes, porque no se conoce el tesoro que hay dentro para compartir, porque hay mucho miedo. ¿Qué es lo que está pasando para que el ser humano esté tomando esa actitud individualista, aislada, solitaria? ¿O es el sistema económico neoliberal que nos ha orillado a un individualismo exacerbado? Bueno, usted ha tocado los dos elementos que plantea el Papa. Por una parte hay un modelo económico que nos llama a un consumo. Y por el otro lado hay un hombre, atención, que no es capaz de generar alegría, de generar bienestar. Solamente consume bienestar, pero no genera bienestar a través de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la comunión, de la unidad, del encuentro. No, el hombre simple y llanamente hoy ha sido un consumista. El hombre entra a vivir el mundo pues así, ¿verdad? O consumiendo, o, dice el Papa, aún más grave, desechando. Entonces tenemos una economía del descarte. Tenemos una estructura social y una estructura política que igual ha entrado en una dinámica de descarte. Si votas por mí, pues entras a mi sistema. Si no votas por mí, pues yo te excluyo, ¿verdad? Ni te veo ni te oigo, como decían por ahí algunos políticos. Pero la cuestión es esta. Hoy estamos condicionados por un sistema económico, pero no determinados por un sistema económico. Tenemos que ser capaces de entrar en una dinámica nueva para tener una cultura nueva. La educación es un andamiaje que nos permite generar una cultura nueva. Y una cultura nueva
es resultado de una educación, de un camino educativo. Y por eso, tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco insisten en la emergencia educativa. Todos los grandes problemas de nuestra sociedad se resuelven si somos capaces de plantear caminos nuevos que nos presenten al hombre como centro y fin de toda actividad social, económica, política, cultural e incluso educativa. Como centro y generador, ¿no? Así es. Un centro que genera. A mí me gusta la figura de que estamos todos parados al centro de la Tierra. No hay un solo ser humano que no esté situado justo al centro de la Tierra. Bueno, y entonces imagínate, qué hermosura girar sobre tu propio eje, mirar lo que hace falta en tu entorno, y buscar en tu corazón y dar aquello que tienes para compartir y embellecer el entorno. Pues ya lo dijo Pascal. El hombre vale más que el universo entero. Porque el universo entero no es capaz de conciencia, por ejemplo, de cuando se está autodestruyendo. El hombre sí. Pues por eso dice Pascal, el hombre, un solo hombre, vale más que el universo entero. Y esto nos lleva a ver la grandeza del hombre. Porque el hombre, pues es así, ¿verdad? Como dice el Salmo 8, ¿verdad? Nos hiciste un poco superiores a las cosas, a los animales, a las plantas, de las cuales participamos. Nosotros los seres humanos integramos el reino animal, el reino mineral y el reino vegetal. Está plasmado en nuestro ser. Sin embargo, dice el Salmo 8, un poco inferior de los ángeles. Nos has coronado de gloria y dignidad. Y esta cuestión de ponernos al centro, yo diría sí, pero hay que matizar. Sí, pero no digo para ser egocéntricos, sino para girar sobre nuestro propio eje, mirar nuestro entorno, qué hace falta y buscar en mi corazón para dar aquello que falta y que esté en mi dar, ¿no? Es que el ser humano es el único capaz de transformar. El ser humano es el único ser que es capaz de entender la realidad para transformar y engrandecer la realidad. Muy bien. Vamos a un corte. San Agustín decía, si hay malos tiempos, nosotros somos los tiempos. Es por eso que hay malos tiempos. Entonces, si hay buenos tiempos es porque también nos hemos ocupado en ser mejores. Así es. Vamos y volvemos. El sábado.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos con el contenido de los talleres para padres que ofrece la Conferencia del Episcopado Mexicano. A ver, platícanos, por favor, Eduardo. En primer lugar, estos talleres son de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sí, pero se han elaborado y se están trabajando no solamente al interior de la Iglesia, sino también en la sociedad en general, porque es una iniciativa de varias instituciones. Está la Unión Social de Empresarios de México, la USEM, está también la Unión Nacional de Padres de Familia, está también la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y estamos trabajando 3 dimensiones del episcopado mexicano: familia, educación y cultura. Se elaboraron conjuntamente a partir de un documento pues que ya podríamos decir histórico, ¿verdad? Ha causado su huella, un documento del episcopado mexicano que se llama Educar para una nueva sociedad. Este es un instrumento pastoral. Pero es muy interesante porque estos talleres queremos que se den en todos los lados, en los espacios públicos, en los espacios privados, en los espacios de creyentes, en los espacios de no creyentes, en cualquier lugar donde haya padres de familia. Entonces es un documento antropológico, filosófico, no religioso. Mire, es una visión de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Porque en la Iglesia, cuando trabaja en lo social, y esto es propio del Concilio Vaticano II, dice, tenemos que trabajar desde la teología fundamental, es decir, no del anuncio de la revelación hacia el hombre, sino del hombre hacia la revelación. Tenemos que encontrar lo común, tenemos que encontrar esos principios universales, tenemos que encontrar esa antropología que se reconoce en cualquier hombre. Y entonces lo que hicimos es, en estos talleres, con 16 sesiones de 1 hora cada una, con una metodología que va acompañando tanto a moderador como a talleristas, pues vamos ayudándole a entender que es educar de acuerdo a una antropología concreta. Estas 16 sesiones podríamos decir que se dividen en 4 aspectos fundamentales. ¿Qué es educar? ¿A quién se educa? Porque educamos personas, no educamos robots, no educamos animales, educamos personas. Y entonces ahí dice, ¿qué es ser persona? Exactamente. El tercer aspecto es, ¿cuál es la pedagogía del amor? Porque solamente con esa pedagogía educamos. Fuera, ¿verdad?, conductivismos, fuera todas estas dinámicas empiristas, fuera todas estas dinámicas voluntaristas. ¿Por qué? Porque la pedagogía del amor recupera al sujeto. Una palabra muy importante. No está atenta solamente a los conocimientos, no está atenta solamente a la metodología, no está atenta solamente a la pedagogía, no está atenta solamente a los medios tecnológicos que nos pueden ayudar, sino que está atenta del sujeto que conoce, pero sobre todo que tiene que hacer la experiencia de que conoce. Es decir, un sujeto no solamente es aquel al que se le evalúa en un examen, sino un sujeto es aquel que va encontrándose en lo que es. Y hay síntomas de haberse encontrado. Así alegría, es. paz, Totalmente. solidaridad, ¿no? Búsqueda. Un hombre que se ha encontrado sabe que está siempre en un camino. Sabe que es un ser no acabado. Sabe que, pues igual que él, a todo mundo le falta, tiene límites. No es el creador, ¿verdad? No es perfecto, sino que está siempre en búsqueda, está siempre en una apertura para conocer y está siempre abierto, antes que nada, a la otredad, al otro, que le puede enseñar, que le puede mostrar. Y la última parte de estas 4 grandes temáticas de los talleres es la dinámica virtuosa, ¿verdad?, entre la educación y la participación. Un ser que educa no puede ser indiferente a la realidad. Un ser que educa estará llamado a involucrarse, a participar, a hacer suya la realidad, a dejar una cierta indiferencia, porque esto es una característica de los hombres de hoy. A mí no me importa cómo va más allá de la pared hacia afuera, ¿verdad? De mi casa hacia afuera, de la barda hacia afuera, no. Por eso, por ejemplo, los empresarios hablan hoy
de responsabilidad social empresarial. Por eso hoy, por ejemplo, las universidades insisten tanto en la cuestión social. Servicio social y voluntariado. El voluntariado ha tomado pues un auge muy interesante. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener solamente una idea del mundo, de lo universal. La universidad me lleva a lo universal, pero yo no solamente puedo tener una idea del mundo, sino tengo que tener un conocimiento del mundo, activo, propositivo, propio de un sujeto y no de un objeto de la sociedad. Y ya con esta propuesta se derriba la idea de que yo no le hago daño a nadie, ¿no? Y eso es suficiente. Falso. Falso, yo tengo que estar en una dinámica de hacer bien. Yo estoy llamado a hacer bien. Ayer, pues estoy dando un diplomado en la Universidad Pontificia de México y pues bueno, vienen estudiantes de toda la República Mexicana, ¿no? Y ¿cómo hacer para romper este esquema en el cual yo y mi mundo, yo y mi visión, yo y lo que me gusta, yo y lo que quiero, yo, en las personas jóvenes, ¿no? Y llegó un momento hasta que le dije a una persona, ¿verdad? Pues con mucha caridad, le decía, oye, ¿por qué Dios te hizo las orejas así? Para afuera y para enfrente. ¿Por qué ves para afuera y no ves para adentro? ¿Por qué? No me gusta el ejemplo porque no es muy grato, pero sí es muy claro. Le decía, ¿por qué si uno trae mal aliento, uno es el último que se entera? ¿Por qué olemos de afuera hacia adentro? Es decir, nuestro ser está configurado para el encuentro. Nuestro ser está configurado para la relación. Nuestro ser está configurado para entrar a ser conscientes del cosmos. Es decir, nuestros sentidos nos abren al cosmos, nos abren al universo entero. No solamente vivo en mi intimismo, en mis cosas, en mis mundos. ¿Por qué? Pues yo le decía a algunos universitarios, ¿verdad? Algunos viven como en burbujas. Es decir, yo y mi mundo, yo y mis 20 cuadras a la redonda, yo y mi club y la casa de mi novia, o la casa de mi novio, pues la casa de mi abuelita, quizá la iglesia, el súper, mi café, y ya, mi mundo se restringe a pocos espacios. Y curiosamente, en esta época de la globalización, en donde podemos entrar en comunicación con medio mundo, me encierro en 2 o 3 amigos. Entonces yo les decía, no, tenemos que entrar en una dinámica social de verdad. Tenemos que entrar a vivir la globalización. Recuérdenlo, les decía yo, la iglesia es católica, es universal. El primero que empezó con esto de la globalización, creo yo, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio, ¿no? Vayan a todo el mundo. Es decir, ofrezcan el Evangelio. Nosotros tenemos que superar estas visiones pues que giran mucho en esta autorreferencialidad, en esta conciencia aislada. Sí, mi familia y punto, y más allá de las fronteras de mi familia no hago nada por nadie, ¿no? Eso es duro. Es duro porque empequeñece a la persona. Eso es duro porque no hay posibilidad de cultivar, de cultura. La cultura es lo amplio. La cultura es la experiencia amplia de lo humano. En estos encuentros recientes que hemos hecho, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Del diálogo interreligioso. Tenemos una realidad social y tenemos que entrar, ¿verdad? A unir fuerzas, entrar en estas dinámicas de lo que nos une, no de aquellas que acentúan la diferencia, eso no, sino aquello que nos une, que nos vincula. Y vamos entendiendo, ¿verdad?, la diversidad de la otra religión, las experiencias de las otras religiones, en la misma universidad católica inclusive. Es muy, muy rico, es muy interesante y necesitamos una disposición mucho más amplia. Necesitamos ampliar nuestro próximo. A veces nuestro próximo es muy próximo, es muy cerrado, es verdaderamente corto o estrecho. Y nosotros tenemos que ser inquietos. Nosotros tenemos que entrar en esta dinámica de conocer y salir pues de nuestra propia burbuja. Muy bien. Ahora, en estos talleres, ¿quiénes los imparten o quiénes los pueden impartir? Porque están en la página web del INDOSOC. Cualquiera los puede descargar en PDF, estudiarlos, entenderlos y compartirlos. Pero ¿habrá algún requisito para los expositores? Sí, por supuesto.
Estas instituciones, tanto la Unión Nacional de Padres de Familia, la USEM, por supuesto, algunas universidades católicas que se han integrado a nuestro proyecto, y las tres dimensiones de la Iglesia Católica, familia, educación y cultura, pueden capacitar a estos moderadores. Pero lo importante de este proyecto es que entran en una dinámica de cambio de época. No queremos una cuestión vertical, burocrática, con certificaciones, etc. No, lo que queremos es que aquellas personas que quieran participar en este proyecto se sumen. Y queremos llegar a todos los padres de familia. Estos talleres están hechos pues, de una manera muy amplia, ¿verdad? Entonces, el INDOSOC, por supuesto, pues con su ánimo, con su generosidad, nos ha dicho, nosotros también queremos convertirnos en promotores. Por supuesto, ahí tendremos un centro de formación, un centro pues, de vinculación con el episcopado mexicano para seguir trabajando estos temas. Pero los amigos que nos siguen al interior de la República, comuníquense con pues, encargado de pastoral de la familia, pastoral de la cultura, educativa, lo que quieran. Habrá muchas escuelas también privadas que impartirán estos talleres. Pero lo importante es eso, que estos talleres están hechos de tal modo que el instructor lo único que requiere es el libro, el manual de las 16 sesiones. Ahí están las instrucciones para ambos, para el moderador y para los talleristas. La semana pasada estuvimos promoviéndolo en La Paz, Baja California, una experiencia preciosa, y el obispo, el señor Miguel Ángel, decía, ¿verdad? Quiero que aquí en el malecón, debajo de cada una de estas palapas que tenemos aquí, haya por la tarde, por lo menos, pues, un conjunto de palapas en donde se imparten. Porque no necesitamos cañón, ni cartulinas, ni videos, ni DVDs, ni computadoras. No, lo que queremos es facilitar el encuentro. ¡Qué maravilla! O sea, que está diseñado para que llegue a todo mundo, aunque no haya tecnología. ¿Por qué? ¡Qué excelente! Porque los padres de familia son la población educativa pues más descuidada. Y el episcopado mexicano, con una agudeza y con un tino y acelerándonos, ¿verdad? Todos los que estábamos trabajando ahí, pues nos han dicho, es urgente trabajar con los padres de familia. Me encanta. Además somos lienzo y pincel, así que no hace falta un pizarrón. Así es. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y acá tengo una muestra de lo que se puede descargar en la página de Indosoc. Es indosoc.org.mx. De todas formas lo vamos a poner en los datos de pantalla abajo de este programa. Usted pica más información y ahí aparecen los datos del Indosoc. Y bueno, esta es por ejemplo la sesión 6, vienen hasta ilustrados. Oye, qué belleza, caray. Bueno, están ahí 2 sesiones, la 5 y la 6. Está, por supuesto, el índice y la metodología. Ajá. Necesitamos el cuadernillo. ¿Quieres comentar el índice? Sí, cómo no. Está dividido en estas 4 partes que les comentaba, pero quisiera hablar de las sesiones, porque las sesiones son la clave. Son 1 hora. No es un momento de terapia, no es un momento de catarsis, no es un momento en donde el instructor va a catequizar o evangelizar. No es una escuelita. No es una escuelita, sino que la metodología nos abre siempre al diálogo, pero sobre todo nos abre a la iluminación. Esto es muy importante. Hemos perdido esta capacidad de transmitir, hemos perdido esta capacidad de sentarnos, leer personalmente y leer conjuntamente, poder hacer síntesis, pero sobre todo de estructurar mi conocimiento. Hay muchas dinámicas que son muy buenas en la dinámica didáctica educativa, pero hemos cargado mucho la atención sobre la experiencia y poco sobre el conocimiento. Entonces, estos talleres están cronometrados, minuto por minuto, sin caer en una dinámica estructuralista. Si ofrecemos y decimos, a ver, primero tenemos que hacer algunas preguntas para reflexionar el tema de la sesión. Y entonces se abren 2, 3 preguntas y un momento de diálogo que le permitan a la persona entender por qué es importante en la realidad entender qué es educar, quién se educa, cómo se educa en el amor, cómo entramos en esta dinámica de participar educando y educar participando, porque yo no puedo educar en la indiferencia, yo no puedo educar en la ignorancia, yo no puedo educar en una dinámica, pues ahí, ¿verdad?, muy indiferente hacia la realidad. Así que después pasamos, por lo general, a una lectura conjunta de 7 a 9 párrafos, en donde están cápsulas. Estas cápsulas, este contenido lo trabajamos muchísimo y lo leímos y lo releímos y lo confrontamos con la realidad y con la realidad general y con algunas realidades particulares que nos preocupan. Y pues logramos ofrecer este contenido que es mínimo, por lo general no pasa de 9 párrafos, para posteriormente pasar a un compartir y sobre todo a un actuar. Es decir, a un actuar que me permita aterrizar el conocimiento y me permita aprehender con H intermedia. Sí, abrazar. Es decir, hacer mío ese conocimiento que vimos para posteriormente, en algunas sesiones, pues pasar a compromisos y a una autoevaluación constante de qué se está haciendo como padre de familia. Hay que decirlo, pero los talleres no buscan masas. Los talleres de educación para padres de familia buscan recuperar el espacio comunitario. Por lo tanto, pues los participantes de cada taller pueden ser de 16 a 20 personas. Máximo 20. Máximo 20, porque el chiste es que el moderador sea un servidor del diálogo y que pueda ir encontrando a la persona. Estamos muy aislados. Los papás, antes que nada, traen un sentimiento de soledad. Yo estoy aquí educando a los chamacos y nadie me acompaña, nadie me sigue, no puedo compartir, no puedo. Y no se trata de que los padres de familia se pierdan en una masa, sino recuperarlos en esta relación personal, en esta relación comunitaria y en un compromiso en donde esta comunidad pueda participar y pueda conjuntamente ir comprendiendo
con otros, que esto es un aspecto muy fundamental, ¿verdad? Yo no puedo solamente tener mi experiencia de padre de familia, no. Yo tengo que ir confrontando mi experiencia de padre de familia y enriqueciendo también Ahora, esta pienso en los experiencia. padres de familia que se van a estrenar como papás porque la mujer está embarazada por primera vez. Estoy pensando en los matrimonios jóvenes con hijos pequeños, en las mamás solas con hijos, en la mamá o los papás, que bendito sea Dios y están juntos, ¿no? Qué maravilla, pero que tienen hijos adolescentes o ya jóvenes, adultos jóvenes. Y entonces todo el mundo dice, ¿cómo no había eso en mis tiempos? Los grandes, ¿no? ¿Cómo no había eso en mi tiempo? Ahora, ¿para qué lo tomo si ya no puedo hacer nada con un hijo de 25, 27 años, ¿no? Este es un punto. Entonces, hay muchas muy edades y importante. muchas circunstancias de vida. La mamá sola, los hijos que crecen con los abuelos porque papá y mamá brillan por su ausencia, etc. En la presentación de estos talleres se dice muy claramente, ¿verdad? Cuando decimos padres de familia, no queremos excluir a nadie. Mamás separadas, mamás divorciadas, mamás viudas, personas que cuidan a niños de terceros, nanas, etcétera, pueden participar de estos talleres porque lo importante es que tengan esta responsabilidad a su cargo. Pero otro aspecto que me encanta es, aquí se habla en términos esenciales, no generales, sino esenciales de lo que es educar. Pues mi abuelo, ¿verdad? Pues precioso, es un hombre bueno. Y yo digo, todavía necesita educar alguna parte de sus afectos, porque a veces con mi abuela, pues es muy desesperado. Y tiene 80 y tantos años, y le digo, oye abuelo, es que tienes que ser más cuidadoso con mi abuela. Y me dice, sí, me falta. Pues sí, porque todos nos educamos constantemente. El ser humano es un ser nunca acabado. Entonces lo pueden tomar también para beneficio personal, para que puedan Todos. tener mejores relaciones con otros. Por Va la ejemplo, cuestión a esa esencial. hija, ese hijo de 27 o 30 años que sigue viviendo en casa, con quien Así ya no es. hay ningún tipo de relación, ¿no? Claro. Se le puede decir, oye, antes de que te cases, toma este curso porque algún día serás papá. Por supuesto, pero sobre todo habrá luces para que los padres de esos chamacos, en 2 palabras que cruzan con este chamaco, puedan ayudarle a descubrir su ser persona, que esto es esencial. Qué gran esperanza, ¿no? Porque muchos papás de adolescentes o adultos jóvenes nos tocó ser una generación sándwich, Así es. ¿no? Entonces gestamos hijos o criamos hijos muy extraños, ¿no? Así es. Hoy tenemos un desafío muy grande, porque los ambientes educativos son muy complejos, pero sobre todo la realidad es de un giro histórico. El Papa Francisco nos lo ha dicho muy bien, estamos en un cambio de época y necesitamos presentar la realidad de una manera mucho más amplia y mucho más profunda, ambas cosas. Qué interesante, claro. Nos tocaron extraños y no quiero decir malos, pero sí muy diferentes. Hay una brecha generacional enorme entre los adultos de 50 años y sus hijos de entre 15 y 27 años. Totalmente. Hay unas cuestiones generacionales, porque además pues los cambios tecnológicos le abren a los chicos de hoy caminos de información pues muy distintos a los nuestros. Es decir, los referentes y las maneras de educar es lo que tenemos que pues constantemente repensar. Hay un aspecto muy interesante. El Papa Benedicto dice, la emergencia educativa se basa en el hecho de que hoy nos damos cuenta de que tanto padres como maestros, como religiosos, sacerdotes, que tenemos una responsabilidad, vemos que no hemos sido capaces de transmitir los valores correctamente. Tenemos una deuda con estas generaciones y me encanta porque rompemos finalmente con ese discurso de decir, ay, los jóvenes de hoy no entienden nada, se la pasan en sus tabletas, con sus audífonos y no me escuchan y ellos viven en su mundo. No, nosotros no podemos echarle la culpa a ellos. Nosotros tenemos que regresar a nosotros mismos y entender en qué hemos fallado, en qué hemos sido incapaces de transmitir las exigencias
humanas, evangélicas, fundamentales, pues a las nuevas generaciones. El problema no son ellos, el desafío es nuestro. Y nosotros tenemos que poner pues manos en la masa, como se dice, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que ayudar a los padres de familia a hacer este esfuerzo para comprender más su papel y que lo puedan ejercer de una manera mucho más humana, mucho más digna, mucho más serena, yo diría, porque hoy los papás tienen mucha angustia, los papás tienen una ansiedad, los papás están muy inquietos, saben de su responsabilidad, pero les falta la luz, les falta la iluminación y los caminos. Así que con estos talleres, que van a estar, por supuesto, también en las librerías católicas, porque hemos hecho una alianza, ¿verdad?, también con ECO, que son Ediciones Católicas Unidas. Entonces ahí, en las librerías católicas, también estarán presentes estos talleres para que pues se puedan ahí adquirir. Qué bien. Y si un párroco identifica a 2, 3 personas que son a lo mejor educadoras o psicólogas, pedagogas, orientadores familiares y le dice, oye, aquí tengo un nuevo apostolado para ti, estúdialo de manera autodidacta y comiénzalo a impartir, eso también es válido. Hay mucha gente preparada. Lo que nos falta a todos, no lo digo solamente con relación a la iglesia, que también es capacidad de convocatoria, es capacidad de comunión, es capacidad de compromiso y solidaridad. Porque no metemos las manos, ¿verdad?, por proyectos, estamos muy ocupados, ajetreados, etcétera, porque la vida es dura, pero necesitamos generar espacios de solidaridad. Es curioso porque en La Paz, Baja California, vengo muy impactado de esta experiencia, muy bonita, ¿no? Decían, bueno, ¿les parece bien de 9 a 10 de la noche aquí? Es decir, vamos rompiendo, ¿no?, nuestros horarios. Vamos entendiendo que pues a esta hora quizá ya podemos escuchar, podemos digerir y podemos marcharnos a casa con una experiencia de formación. Es decir, allá hay un encargado de educación pues muy inteligente, ¿no?, que está en constante diálogo con la realidad. Y decía, rompamos nuestros horarios, rompamos nuestros esquemas. Tenemos salir que ser, del confort, ¿no? Así es, de la zona de confort, esa zona de confort donde todo está ya muy acomodado, la muy rico, rutina, etcétera. Y nosotros tenemos que presentar propuestas, posibilidades reales de trabajo. Qué bien. Luego, finalmente, hay que decir que educar es para toda la vida, es ir a mejor, a mejor, y ese es un proceso que no acaba hasta la muerte, así que nadie diga, ya lo sé todo, ya me eduqué o ya me maleduqué, ya no tengo remedio, es un proceso de toda la vida. Así es. Muy bien, te agradezco mucho, Eduardo, por haber estado con nosotros y felicidades por esta iniciativa. Igualmente a ustedes por este trabajo de más de 20 años ya, que bueno, es admirable y que sobre todo vincula. Que eso es de agradecer. Nuestro tejido social necesita esos nudos que ayuden, que comuniquen. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.